Bueno, a ver si por fin logro hacer este video completo, porque llevo 2 días en esto y no lo he logrado por cuestiones, por problemas varios del celular primero. Bueno, es que el video anterior se quedó a la mitad y precisamente esto que falta es lo más interesante de esta parte. La teoría neoclásica propone una descomposición del efecto precio en dos efectos parciales. ¿A qué me refiero? Cuando cambia el precio de un producto, cambia la demanda, ¿no? Y ese cambio de demanda se llama efecto precio, o sea, se debe a la variación de precio. Sin embargo, la teoría, profundizando este punto, propone lo siguiente. El efecto precio, dentro del efecto precio se distinguen dos efectos, un efecto sustitución y un efecto ingreso. Aquí pongo el signo más para decir que esos efectos se suman. La ecuación de Slutsky, o Slasky, como se pronuncia, es precisamente una ecuación donde se evidencia la parte de variación de demanda que se debe al efecto sustitución y la parte que se debe al efecto ingreso. No voy a argumentar con esta ecuación porque hay que sacarla, hay que demostrarla, eso lleva mucho tiempo y en las pruebas no es un punto que se trate. Lo que sí veo que a veces se trata es la cuestión del efecto sustitución-ingreso, pero no la ecuación, digamos, el álgebra que hay detrás de eso. Entonces, igual yo aquí lo muestro, pero lo muestro dentro del ejercicio, ¿no? Y eso me facilita la presentación del tema y creo que a ustedes también se les facilita la comprensión. A ver, ¿qué es el efecto sustitución? El efecto sustitución hay que pensar en un producto y en el precio de ese producto que cambia. Aquí tenemos un producto X que costaba 6 pesos y ahora cuesta 3 pesos, ¿no? No sé, un kilo de limones, una medida de limones, un kilo de limones, costaba 6 pesos, luego baja el precio a 3 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un precio baja de un producto, se genera una tendencia a dejar de consumir productos afines. En este caso pueden ser otros tipos de frutas, no sé, la naranja o otros cítricos, y se compra más, ¿no?, el producto cuyo precio está disminuyendo, o si el precio está aumentando, se compra menos, ¿no?, ese producto y se pasa a sustitutos. Entonces ese efecto se llama efecto sustitución porque esta tendencia a sustituir el producto cuando su precio aumenta o a sustituir otros productos con el nuestro cuando su precio disminuye, como en este caso, no baja el precio del limón, entonces se consumen más limones y se dejan de consumir sustitutos. Ese efecto es un efecto, digamos, casi diría psicológico, ¿no?, que está en todos nosotros y que siempre se observa. Si nosotros definiéramos la ley de demanda solo en base a ese efecto, y veremos al final que eso da lugar efectivamente a una función de demanda diferente de la que conocemos, ¿no?, que considere el solo efecto sustitución, todas las funciones de demanda serían decrecientes, porque el efecto sustitución no tiene, digamos, un signo equívoco, un signo que pueda cambiar. Es decir, el efecto sustitución siempre es negativo, ¿no? Siempre consumo más el producto cuando su precio disminuye.
siempre consumo menos el producto cuando el precio aumenta. Ese signo inverso siempre existe y es inverso. Entonces la ley de la demanda, que toma en cuenta el efecto sustitución, siempre es una curva decreciente. Sin embargo, la ley de demanda tradicional no considera solo el efecto sustitución, considera de que variando el precio de un producto se genera también un efecto ingreso. Es decir, en el caso del precio del limón, no baja el precio del limón, el consumidor se siente como con un mayor poder adquisitivo, con un incremento de ingreso real, porque sigue ganando 1.000 pesos, ¿no? Pero el precio de un producto ahora baja a la mitad, entonces puede comprar más. El ingreso real, acuérdense que es dado por el nominal, pero dividido entre el índice de precios, ¿no? Entonces, el ingreso real crece cuando los precios están bajando y disminuye cuando los precios están creciendo. Entonces, aquí el precio está bajando, el precio de uno por lo menos está bajando y el ingreso real está aumentando. Entonces eso genera un efecto ingreso, porque el consumidor, sintiéndose con más poder adquisitivo, puede comprar más del producto y esto sucede con los bienes superiores, pero también existen los bienes inferiores. Los bienes inferiores tienen un efecto ingreso negativo, o sea, raro, que con más ingreso, ¿no?, uno compra menos de esos bienes. Son los llamados bienes de los pobres, porque una parte de esos bienes inferiores, como vamos a ver ahora, que generarán una excepción a la ley de la demanda. Ahora, cuando el efecto ingreso va en la misma dirección del efecto sustitución, que es el caso de los bienes superiores, y eso es, digamos, en la generalidad de los casos, ¿qué sucede? Que baja el precio del limón, por efecto sustitución hay más compra de limón por parte del consumidor, y por efecto ingreso también, porque el consumidor se siente con más ingreso y compra más limón. Se suman, los dos efectos son positivos, ¿no? Entonces la conclusión es segura, que baja el precio del limón y se compran más limones. Pero el problema es con los bienes inferiores, cuando el efecto ingreso se contrapone al efecto sustitución. Entonces, baja el precio del limón, ¿no?, se compra más por efecto sustitución, pero al sentirse con mayor ingreso real, el consumidor compra menos limones si el limón es un bien inferior. Entonces aquí el efecto ingreso se contrapone al efecto sustitución, generando dos conclusiones diferentes. Una, cuando ese efecto ingreso, aún contraponiéndose al efecto sustitución, es menos fuerte. Entonces prevalece el efecto sustitución. En este caso la ley de la demanda sigue valiendo, ¿no?, y baja el precio del producto y crece la demanda. Sin embargo, puede haber situaciones donde el efecto ingreso es muy fuerte y prevalece con el efecto sustitución, ¿no?, le gana el efecto sustitución. Entonces, baja el precio del limón, crece la demanda por efecto sustitución, pero siendo un bien inferior, si fuera un bien inferior, digamos, el consumidor tiene un mayor ingreso porque el precio ha bajado, pero al tener un mayor ingreso compra menos limones porque dirige el ingreso hacia otros productos, ¿no?, y no hacia los limones si para ese consumidor son bienes inferiores. En este caso tal vez el ejemplo de la tortilla podría ser más fácil de entender, porque la tortilla suele ser un bien inferior. Entonces, cuando el efecto de sustitución es de bienes inferiores y se contrapone, el efecto ingreso es de bienes inferiores y se contrapone al efecto de sustitución y le gana, ¿no?, ahí tenemos que baja el precio del limón y se compran menos limones. Entonces la función de demanda de limones, ¿no?, baja el precio estamos aquí, precio, cantidad aquí de limones, ¿no?, comprada, baja el precio y baja la demanda. Entonces pasamos de un punto como este a un punto como este. Si los unimos, la función de demanda tiene pendiente positiva. Es la excepción a la ley de la demanda, ¿no? Estos son los llamados bienes Giffen, del nombre del estudioso que lo descubrió
trabajadores. ¿No? En un estudio que hicimos en San Cristóbal mostramos nosotros que hace varios años que la tortilla para ciertos grupos de población puede ser considerada un bien Giffen. O sea que la gente compra más tortilla cuando crece el precio de la tortilla. Y eso, digamos, se explicaría en la teoría de esta forma, ¿no? Que la tortilla para esas personas, que en el caso nuestro vimos somos sectores pobres, es un bien inferior. Entonces crece el precio de la tortilla, se sienten más pobres, pero sintiéndose más pobres compran más tortilla porque es el producto con el cual se llenan, digamos, ¿no? Y eliminan otros consumos de otros bienes, pero no el consumo de tortilla, que crece. Entonces se ve la excepción a la ley de la demanda. Se ha visto el caso del arroz en China, el caso de la papa en ciertos países, o sea, bienes de largo consumo y digamos bastante baratos, con los cuales uno se puede llenar sin gastar mucho dinero, ¿no? Que se comportan como bienes Giffen. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a ver la situación que tenemos aquí. Entonces vuelvo a hacer la gráfica y voy a mostrar qué sucede cuando el precio de este producto X baja a la mitad. Y vamos luego a tratar de descomponer, ¿no?, los dos efectos y individuar qué parte de la variación de demanda se debe al efecto de sustitución, qué parte al efecto de ingreso en el ejemplo. Entonces, voy a construir la gráfica que ya vimos la otra vez. Aquí tengo X, aquí tengo Y. En la situación inicial, 1.000 pesos de ingreso, 6 pesos el precio de X, 4 pesos el precio de Y. Teníamos esta canasta óptima y los dos valores aquí que eran 250 en y 1.000 sextos, ¿no?, que son 500 tercios, y que equivale a 166.6, me parece, se dijo, que es la cantidad máxima de X, ¿no? Y 1, y tengo la letra presupuestaria cuando los precios son 6 y 4, ¿no? Luego el precio de X disminuye a la mitad, entonces la cantidad ahora de X que se puede comprar pasa a 1.000 tercios, que es el doble de 166 y es 332, creo, hasta por aquí. Inicialmente la demanda de Y estaba aquí, esta era el punto óptimo, porque nuestra función de utilidad era U igual a XY. Con esta función de utilidad determinamos, ¿no?, las dos canastas. Eso está en el video anterior, entonces no lo voy a retomar. Esta es una Cobb-Douglas, entonces el gasto en X es la mitad del ingreso, el gasto en Y también es la otra mitad. Se lograba determinar fácilmente, ¿no?, estos dos valores que constituían la canasta. La canasta era 83 unidades de X y 125 en Y. Y por aquí pasa la curva de indiferencia. Ahora, cuando cambia el precio de X, ahora tenemos que el gasto en X es 3X y es igual a 1.000. Entonces X igual a 1.000 tercios. No, 3X igual a 500, porque acuérdense, la regla es el gasto en X es el exponente de X, 1 dividido 2, entre la suma de los dos, que 1 más 1 da 2, ¿no? Entonces un medio del ingreso es 500. Entonces X es igual a 500 tercios. O sea que 500 tercios yo lo tengo individuado, está ahí. Esta es la nueva canasta, el gasto en Y se mantiene a 125
25. Entonces ahí tengo una nueva curva de indiferencia. Una curva que hace más o menos así. Ahora, con el plumón rojo voy ahora a tratar de identificar los dos efectos. ¿Y qué digo? Que voy a mover. Miren, este desplazamiento de la recta presupuestaria se debe a la reducción de precio, ¿no? Como ven, es un desplazamiento de la pendiente, no se mueve paralelamente, pero ahora lo que hago es mover paralelamente hacia afuera esta recta hasta que pase por este punto aquí. Entonces voy a tener una nueva recta más o menos así, más o menos. Es decir, lo que quiero realizar es de que pueda comprar esta canasta, que es la canasta óptima cuando el precio de X ha disminuido de 6 a 3 pesos, ¿no? Que se pueda comprar esa canasta, pero no por una disminución de precio, como está pasando aquí, ¿no? Que la recta se mueve de pendiente, entonces puedo llegar a esa canasta, sino por un aumento del ingreso nominal. Aumentando el ingreso nominal, la recta se mueve paralelamente, ¿no? Hacia afuera, y yo quiero hacerlo para que pase por esa misma canasta. Pero fíjense que si el consumidor se beneficiara de este ingreso, de este incremento en el ingreso nominal, pasando la recta presupuestaria nueva por esa nueva canasta, ¿qué sucede? Que habrá otra curva de indiferencia, más o menos así, que va a ser tangente a la nueva recta presupuestaria, la que esta, digamos, recta ficticia que estoy usando, ¿no? Y que está asociada a un nivel de ingreso mayor que no conozco, pero que podría determinar. Podría determinar porque este incremento de ingreso en realidad se puede medir, ya que este nuevo ingreso, el primero, cuando el consumidor compra esta canasta, que la conozco, es 500 tercios en X, 125 en Y, pero con los precios iniciales de 6 y 4, gastará 6, que es el precio en X, por 500 tercios, más 125 por 4, que es el gasto en Y. Entonces, esto da 2, se simplifica 6 y 3, 2 por 500, 1000 más 500, 1500. Es decir, si el ingreso pasa de 1000 a 1500, sin que los precios cambien, el consumidor puede seguir comprando la canasta esa óptima, ¿no? Que compraba cuando el precio en X había disminuido a la mitad, pero no la compra. ¿Por qué? Si la recta presupuestaria se mueve paralelamente hacia afuera, el punto de tangencia deja de ser este, y va a haber otro punto aquí, que no conozco, pero que puedo determinar. En este otro punto tengo un valor de X aquí, y un valor en Y, ahí, y me interesa sobre todo el valor en X. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo determino ese nuevo punto? Bueno, tendré una situación ahora donde tengo un ingreso aumentado a 1500, ¿no? Entonces, la mitad de 1500 es el gasto en X, y el gasto en X es 6X, porque ahora el precio no cambia. El 6 lo paso aquí abajo. Entonces aquí tengo 750 sextos. 750 sextos es 250 tercios.
a ver, 750, si 7.500 entre 2 da 750, dividido entre 750 dividido entre 6, a ver, da voy a simplificar aquí, que lo voy a hacer mentalmente porque no tengo aquí calculadoras. Entonces esto es 750 y aquí queda 6, dividido entre 3, aquí tengo 2 y aquí 250, ¿no? Y 250 medio de 125. O sea que x va a ser 125. Este valor de x aquí vale 125. Entonces miren, tengo ahora otro valor. Hay que entender el significado de este nuevo valor. El valor inicial de 83 era el punto de óptimo cuando los precios eran al inicio. Cuando el precio de x baja, paso a 500 tercios, que es 166 por aquí. Pero ahora tengo este 125. ¿Qué me dice el 125? Me dice que con la disminución del precio del producto X, el consumidor pasa de aquí a aquí. Dentro de ese incremento en el consumo están los dos efectos, el efecto de sustitución y el efecto de ingreso. Pero miren, si yo en lugar de reducir el precio de X aumentara el ingreso nominal, para hacer posible la compra de esta nueva canasta, el consumidor no compraría esa nueva canasta, compraría otra donde el incremento en el consumo de X sería solo de 83 a 125. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor pasa de 83 a 125 solo por un efecto ingreso, ¿no? Ingreso nominal y real, porque se mueve el ingreso de 1000 a 1500 y eso hace posible comprar la nueva canasta, pero el consumidor no compra la nueva canasta, compra una canasta, digamos, una tercera canasta, ¿no? Donde crece el consumo en X y crecerá también el consumo en Y, pero ahora yo no me fijo en Y porque quiero aclarar lo que pasa con X. Ahora, este incremento en el consumo de X, entonces, de 83 a 125, no contiene un efecto de sustitución. No contiene un efecto de sustitución porque el efecto de sustitución está solo dentro el efecto precio, o sea, debe variar el precio del producto para que se manifieste un efecto de sustitución. Y en este caso, pasando de este punto a este aquí, no están cambiando los precios, solo está creciendo el ingreso nominal. Y está creciendo